por favor activen la cámara, ¿verdad? Voy a hacer igual como hice en segundo. Solo lo digo al inicio. Si veo que durante la clase no estamos activando la cámara, pues obviamente medidas serán tomadas. Muy bien. ¿Cómo pasaron su hermoso y lindo feriado? Bien. ¿Qué hicieron de bueno? Sí. Salieron, se quedaron. Tragar mucho. Tragar mucho, ah, bueno. Debes tener una figura esbelta, entonces, bien formadita. Obvio. Bueno, yo tragué, pero bueno, me pongo ahí en mi cuarto a saltar por lo menos para oxidar esas calorías, porque, ¿qué va? O tampoco es que la expansión, pues, la expansión corporal, tampoco así. ¿Verdad? Es rico la tragadera, pero hay que producir energía para quemar eso. Pincay, me imagino que tiene esos metabolismos. Bueno, siguió corriendo dentro de la casa. Bien. A ver. Vamos a tocar aquí unos puntitos. A ver. Rapidito de las responsabilidades que tienen ustedes conmigo. ¿Verdad? A ver. En el tema, vamos a hablar de biología rapidito para luego explicarles el tema de hoy, ¿verdad? Que vamos a seguir hablando acerca de las células. Recuerden que nuestra unidad se titula La célula, un microcosmo de vida. Entonces, cuando hablamos de cosmos, pues estamos hablando, cuando nos hace referencia al espacio, a todo lo que estamos descubriendo en el planeta, las estrellas, las galaxias. Y cuando hablamos entonces de microcosmo, es que la célula, a pesar de ser un organismo microscópico, pues tiene muchas sorpresas para nosotros, ¿verdad? Y muchas cosas dependen de ella, muchas cosas de nosotros dependen de ella. Entonces es bueno conocerlas, cómo funciona, cómo está estructurada, qué es lo que hace. Pero vamos a hablar un poquitico del tema cero, que era la clasificación taxonómica que nos había quedado pendiente. Y solo se pusieron al día con la actividad en línea. Voy a decir a los que se pusieron al día, que estaban atrasados, fue Aguiñaga, Baux, Freire y Solórzano. Son los únicos que se me pusieron al día, que me llegó al correo. Me falta todavía López, Pinargote, Valiente y Campuzano, que no se han puesto al día, que ese es el tema número 0, o sea, que hicimos antes que comenzamos aquel jueves 15, ¿verdad? Eso por allí. En cuanto al tema 1, ya de la unidad propiamente dicha, que era la teoría celular, la línea del tiempo, allí todos se pusieron al día, me faltaban 5 y los 5 enviaron. Y por supuesto, ¿verdad? La tarea en curso que dan las células y sus tipos eran 2 fichas sobre clasificación de las células, 2 fichas interactivas. No he sacado la lista de los que han entregado, pero es la que está en curso, ya está vencida. Si alguno no ha hecho las fichas, por favor lo hace, ¿verdad? Pues yo voy a revisar el correo. Estoy esperando que me lleguen porque de eso sí tengo pocos correos para sacar la lista de los que entregaron. En cuanto a química, ¿verdad? Para el lunes llegar y decir que todo está listo, así como en teoría celular. En cuanto a química, en el tema 1 solo me falta Paul Antoine, ¿verdad? El tema número 1, que es la tarea de la sal al oro. Entonces, Paul Antoine es el único que está allí. Y en cuanto a los tipos de enlace, que era el tema que vimos la semana pasada, ¿verdad? La semana pasada, no el feriado, obviamente el lunes antes, ¿no? Me faltan allí 6 personas que son Mogro, Pincay, Solórzano, Reyes, Pinargote e Intriago, ¿verdad? Del tema 2. De química, recuerden que el 3 lo vamos a ver el lunes. Entonces, para que se pongan al día con la alcaldía, ¿verdad? Y hagan sus cosas a tiempo. Muy bien. Okay, ya yo estoy. Dígame. No me di cuenta que ya lo tenía hecho y ahorita que me tocó con usted, no, recién lo había entregado ahorita, o sea, ahorita ya está en la plataforma, usted ya le llegó. Perfecto, perfecto. No hay problema porque ya este fin de semana termino con la previa de calificaciones de lo que es el primer parcial con esto. En el caso de ustedes serían los 2 o 3 temas que hayan visto en cada asignatura. Entonces, por eso es que les estoy diciendo, porque estoy llevando el registro y ya esas personas, por supuesto, más de 7 no les puedo poner, pues obviamente, ¿no? Porque estamos en un nivel de atraso bastante considerable y ya estamos comenzando. Recuerden que en este trimestre los parciales son un poco más cortos, entonces hay que no dejar que las cosas se acumulen, ¿no? Mister,
Dígame. Disculpe, pero ahorita acabo de comprobar y ya tiene mi deber. El segundo de ¿Cuándo, respuesta, ¿no? ¿Cuándo lo enviaste? ¿Cuándo? Lo envié atrasado, eso sí, pero... Ah, ok. o sea, Entonces debe ser que lo enviaste y lo he revisado nuevamente. Pero es lo que tengo anotado sí. aquí, por supuesto. Si ya lo enviaste, no hay problema. Yo cuando vuelvo a entrar, porque yo vuelvo a verificar, ¿verdad? Si observamos aquí, no sé si se observa, algunos están con resaltador. Los que están con resaltador son los que han ido entregando, ¿verdad? Los que no he tachado con el resaltador es porque no he vuelto a entrar a la plataforma, obviamente, ¿no? Entonces, cuando vuelvo a entrar, a lo mejor después de esta clase que tengo unas horitas libres, reviso y verifico allí, Pingay, no hay problema. Cualquier cosa yo les escribo. Muy bien, pero es para recordarles, ¿no? Que se pongan al día con los que faltan. Muy bien. Ok, ¿alguien recuerda los postulados de la teoría celular? ¿Nadie? ¿Alguien recuerda cómo se clasifican los tipos de células? Eucariota y procariota. ¿Eso depende de qué? ¿Esa clasificación depende de qué, Mauro? ¿Cuál es la diferencia entre una eucariota? La estructura, ¿verdad? ¿En qué se diferencia la estructura de una eucariota y una procariota? Por los núcleos. Por los núcleos. ¿Cómo así por los núcleos? Que una Emily? tiene el núcleo definido y la otra no. Correcto, muy bien. Una tiene el núcleo definido y la otra no, ¿verdad? Tal como había dicho Emily. Aquí tenemos, ¿verdad? Murillo me escribe aquí animal y vegetal. ¿De qué depende eso? ¿De que sea animal o vegetal? De la especie. Sí, ¿de dónde proviene exactamente, verdad? Si proviene de un animal. No tanto de la estructura, sino de dónde proviene, porque de la estructura ambas son eucariotas. Tanto la célula animal como la célula vegetal son eucariotas, ¿verdad? Entonces, en ese caso tendríamos de dónde proviene. ¿Y alguien recuerda cuál otra clasificación existe? ¿Si existe algún tipo de división adicional a eso? Según su función. Según su función, ajá. Que eran somáticas y... no me acuerdo. Germinales, ¿verdad? Germinales y somáticas. ¿Cuál es la función de las germinales? La reproducción, ¿verdad? Porque son células sexuales. La reproducción. ¿Y las células somáticas, cuál es la función? La constitución y la estructura de todo el cuerpo y de los órganos, ¿verdad? Constituyen la piel, los órganos internos, externos, igual que la planta, ¿verdad? Esas son las somáticas. ¿En qué se diferencia la somática de la germinal? Estoy haciendo preguntas así como si fuese la evaluación y así se van a quedar en la evaluación, en blanco, en silencio, ¿verdad? Las somáticas tienen toda la carga genética completa. ¿Y las germinales? La mitad. La mitad, muy bien. ¿Cómo se llaman las células que tienen la mitad de la carga genética? ¿Cómo se llaman? El término técnico. Óvulos y espermatozoides. Esas son las células sexuales, obviamente, de los que llamamos en los animales, ¿verdad? Óvulos y espermatozoides, pero cuando tienen la mitad de la carga genética, esa célula, ¿cómo se le denomina? ¿Célula qué? Haploide. Haploide, ¿verdad? ¿Y las somáticas que tienen toda la carga genética? Diploides. Diploides, muy bien. Espero que no se me queden así en silencio en la evaluación, con preguntas puntuales, ¿verdad? Como esa. Ahora, ¿qué vamos a ver hoy de la célula? Ya vimos lo que es la división. Primero vimos, por supuesto, de todo el proceso de descubrimiento, el desarrollo histórico de la teoría celular, los postulados que esta establece, ¿verdad? Para describir a la célula como unidad vital, como unidad fisiológica, unidad genética, unidad anatómica y estructural de todos los seres vivos, de todos, de absolutamente todos. Luego vimos su clasificación. Ahora nos vamos a centrar un poco, ¿verdad? En lo que son las células eucariotas, pero primero vamos a ver lo que son las estructuras básicas,
¿verdad? O comunes que tienen todas las células. No importa el tipo de célula de la que estemos hablando, ellas comparten una estructura básica, por eso es que las podemos relacionar y decir que son células. Y luego, obviamente, hay unas estructuras que son únicas y propias de cada tipo de célula, que tiene una que no la tiene la otra, o que tiene otra, pero no la tiene tampoco aquella. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Estructuras básicas de la célula y estructuras únicas de la célula. Entonces, bueno, vamos a ver un pequeño video, quizás es un poco, la palabra o el adjetivo sería para niños o infantiles, sin embargo, contiene una sustancia de contenido que puede servirnos para comenzar hoy la explicación. Entonces, bueno, vamos a prestar atención a ese pequeño video, ¿verdad? Donde nos va a hablar el científico, el topo, ¿verdad? Entonces, lo vamos a ver, hay cosas que ya hemos mencionado y hay cosas que son las que vamos a mencionar el día de hoy. Entonces, nos va a servir no solamente de repaso o de refuerzo, sino también para ir adquiriendo. Hay cosas que ya ustedes conocen. Creo que hay una falta de confianza entre lo que ustedes saben como conocimiento. No sé cuál es la pena, ¿verdad? A mí me es indiferente, obviamente siempre que estemos en el marco del respeto, el lenguaje. Quizás yo no sé decir alguna palabra, pero la puedo explicar con lo que como yo lo entiendo y obviamente es parte de mi participación. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que no esté correcto lo que estoy diciendo, pero aprendí algo. O sea, estoy haciendo como quitándole el polvo a esas creencias o esas cosas que pienso que son de una manera, pero no lo son, ¿verdad? Eso también es parte del aprendizaje. Pero lo importante es la participación, no quedarnos allí en blanco, ¿verdad? No quedarnos allí como en silencio. Entonces, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Será que estamos comprendiendo? Es un tema bastante sencillo lo que estamos, ¿verdad? Ya obviamente cuando iremos avanzando se va a ir acomplejando por nuestro nivel en bachillerato, pero es un tema que ya manejamos de ciencias naturales. Entonces, bueno, vamos a ver este pequeño video, ¿verdad? Que habla sobre la célula, los tipos, su estructura, ¿verdad? Va a hablar de la estructura exactamente básicas. Entonces, vamos a ver ese video. Entonces, bueno, por lo menos para animarnos un poco. Porque estoy seguro que si hago la pregunta de rutina me van a decir que algunos sí, otros no, porque no quieren aprender lo que el profesor les está diciendo. ¿Desayunaron? ¿Sí? Bueno, algunos no. Bueno, yo no sé cuál es tu tragadera, Vinuesa, si no desayunas. No entiendo eso. Pasé todo el feriado tragando, pero no desayuno. Entonces comes de noche. Ahí sí es verdad que el cuerpo Después de tanto comer. Ah, sí, todavía estás llena, todavía estás satisfecha que no desayunas. Ajá. Muy bien, bueno, vamos a ver el video. Ya voy, disculpen. Lo que pasa es que cuando tengo los auriculares no se escucha. Gracias por recordarme. Tengo que quitarme los auriculares. Ya voy. Ahora sí se va a escuchar. Ya voy. Vamos a... Hola amigos, bienvenidos a mi laboratorio. Soy Toby y seré tu guía en el mundo de las ciencias naturales. Hoy vamos a hablar de algo que tienen en común todos los seres vivos. Y eso es la célula. Como ya deben saber, la célula es la parte más pequeña de los seres vivos. Su diminuto tamaño causa que solo puedan ser vistas a través de un instrumento especial llamado microscopio. De hecho, fue en 1665 que Robert Hooke, un científico de Inglaterra, descubrió y le dio nombre a las células. A pesar de su tamaño, la célula tiene vida propia.
lo que le permite realizar las funciones vitales de nutrición, respiración y reproducción. Las células tienen una estructura básica en común, la cual está compuesta por la membrana celular o plasmática. Es una envoltura externa que protege y limita a todas las células. El citoplasma, que es la sustancia que se encuentra en el interior de la célula y donde están los organelos celulares. Y por último, el material genético o ADN, el cual es muy importante, ya que posee la información acerca de cómo será y cómo funcionará cada célula. Ahora déjenme preguntarles algo. ¿Creen que solo existe un tipo de célula? Si dijeron que no, muy bien. A pesar de que todas las células tienen esa estructura en común, no todas son iguales. De hecho, las células están divididas en dos grandes grupos: las células procariotas y las células eucariotas. Las células procariotas no tienen un núcleo definido, lo que hace que el material genético esté por todo el citoplasma. En cambio, las células eucariotas sí tienen un núcleo definido en el cual se encuentra el ADN. Estas células son mucho más complejas que las células procariotas y es por eso que son 10 veces más grandes. Las células eucariotas son las que forman parte de los tejidos de organismos multicelulares como hongos, plantas, animales y sí, son las que forman tu cuerpo. Estas células a su vez pueden ser de dos tipos: de origen vegetal o de origen animal, y dependiendo del tipo de célula, cada una tiene diferentes funciones. Por ejemplo, las células vegetales tienen una función que tus células no tienen. Esa es la de llevar a cabo la fotosíntesis. De esta manera las plantas producen su alimento y de paso el oxígeno que respiras. Bueno, espero que les haya quedado claro que... Muy bien. Ahí tenemos una explicación bastante sencilla, ¿verdad? De lo que está en la célula. Vieron algunas estructuras, ahí se mencionaron en el video algunas estructuras básicas. Y bueno, no hizo mención a las estructuras, pero sí de la función única, por ejemplo, que tiene un tipo de célula que no la tiene la otra. Si habláramos de las estructuras básicas, ¿cuáles son las estructuras básicas de las células que poseen todas? Son tres. Él nombró tres estructuras básicas de la célula. Membrana plasmática. Citoplasma. Citoplasma. Y el más importante. El núcleo. Núcleo. Si la tienen todas, no se llama núcleo. La carga está en material genético. ADN. ADN o material genético, muy bien. Material. ¿Por qué? Porque las procariotas, les recuerdo que no tienen núcleo, ¿verdad? Pero sí tienen material genético, que está disperso en el citoplasma. Entonces, ¿cuáles son las tres estructuras básicas? Citoplasma, material genético y membrana celular. Y membrana celular. Muy bien. Esas son las tres estructuras básicas de toda célula, ¿verdad? Entonces, en eso nos vamos a basar. Ahora, vamos a ver básicamente las estructuras básicas de las células. Nos vamos a centrar en las células más complejas. ¿Cuáles son las células más complejas? De los dos que él mencionó, de los dos tipos. ¿Cuáles son las más complejas? Eucariota. Eucariotas, muy bien. Eucariotas, ¿verdad? Son las más complejas que las procariotas. Y las eucariotas, él dijo que se dividían en dos, como nosotros les dijimos, que eran Animal y vegetal. animal y vegetal, muy bien. Él nombró una función que diferencian estas células. ¿Cuáles son? La fotosíntesis. La fotosíntesis, ¿verdad? Él nombró el proceso, pero no nombró la estructura, ¿verdad? Porque el video quizás está dirigido a estudiantes más de una edad menor, pero la fotosíntesis, ¿verdad? Que es una estructura, es una función única de los vegetales, se debe específicamente a una estructura celular que es única en los vegetales. Entonces, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver las estructuras básicas de las células eucariotas, que cuando hablamos de células eucariotas ya sí voy a nombrar
núcleo, porque tanto la vegetal como la animal son eucariotas y las eucariotas tienen núcleo. Ahí estamos claros, ¿verdad? Ya no voy a hablar de material genético, sino de núcleo, porque voy a hablar de estructuras únicas entre las células animales y vegetales, es decir, entre las células eucariotas. Y luego voy a hablar, por supuesto, de estructuras que son únicas y no básicas, ¿verdad? Que se pueden diferenciar. Hay algo que tienen los animales que no tienen las células vegetales y hay cosas que tienen las células vegetales que no poseen las células animales. Eso nos va a poder servir luego para, si nos preguntan algún tipo de diferencia que existe o qué función hace una que no hace la otra, eso nos va a poder servir para hacer una comparación entre estas células, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Como les había mencionado, ¿verdad? Obviamente, vamos a ver cuál es la estructura de las células eucariotas, ¿verdad? Las células eucariotas animales y vegetales. Son dos tipos que ya vimos, ¿verdad? Aquí tenemos una forma. Normalmente las células vegetales, pues, se dibujan de color verde, pero en las células quizás de acuerdo al lugar donde están tienen un color o una forma distinta, pero bueno, todas las que provienen de las hojas, los tallos, las raíces son células vegetales. Y por supuesto de los animales, incluyéndonos a nosotros, que estamos incluidos en esta clasificación, pues estas células tienden a ser un poco más redondeadas, etcétera, pero sin embargo tienen diferentes formas, pueden ser alargadas, esféricas, etcétera, ¿no? Entonces tenemos las células animales. Allí tenemos, entonces, la estructura básica, obviamente, es la membrana plasmática, el núcleo, que es donde está el material genético, y el citoplasma, ¿no? La membrana plasmática es la envoltura, lo que envuelve. Nosotros vamos a tener solo un tema para hablar de la membrana plasmática y de todas las funciones. Es una estructura bastante compleja. Está formada por una doble capa fosfolipídica. Aquí tenemos el dibujo, ¿verdad? O un gráfico de ella. En un microscopio súper potente electrónico podemos ver que la estructura de la membrana es esto. Toda esta estructura que está aquí, esto que está señalado, no es la célula. Esto es la membrana, ¿verdad? Está constituida por una capa de fosfolípidos, por una capa de proteínas, aquí están señaladas, ¿verdad? Por carbohidratos también tiene y tiene colesterol, ¿verdad? Entonces, cada una de estas estructuras, ella lo que permite es la entrada o la salida de sustancias fuera o dentro de la célula. Y es como la piel de la célula, ¿no? Le permite la protección de que los organelos celulares se mantengan dentro de ella. Cuando digo que permite el flujo, ¿verdad? A través de esta membrana pueden salir sustancias o entrar sustancias, es decir, que facilita los procesos de nutrición. Pueden entrar líquidos, salir líquidos, entrar sólidos, salir sólidos, etcétera, ¿no? Permiten los procesos de nutrición, de excreción de la célula, ¿no? En su desarrollo, entre otras funciones básicas, ¿no? Es una red bien compleja de moléculas y vamos a estudiar cómo es ese proceso de transporte de moléculas que hay en ella en un tema luego aparte. Pero lo importante es que sepamos cómo está formada, ¿verdad? Y por supuesto, su función, pues es la de permitir la entrada o salida dentro y fuera de la célula de algunas sustancias y por supuesto protegerla o limitarla. ¿Estamos claros entonces con lo que es la membrana plasmática, sí? Perfecto. En la segunda estructura es el núcleo, ¿verdad? No menos importante, el núcleo suele ser esférico, ¿verdad? Redondo. Su función, por supuesto, es tener allí la información genética, lograr almacenar la información, transmitir esa información genética y, por supuesto, tiene todos los mecanismos allí internos para la reproducción de la célula. Ella está formada por estas estructuras, ¿verdad? El núcleo tiene lo que es la envoltura nuclear, lo que es la cromatina, el nucleolo y el nucleoplasma. El nucleoplasma viene a ser como el líquido, como el citoplasma, pero el líquido que está dentro del núcleo. Eso lo vamos a ver aquí en la siguiente, ¿verdad? Entonces, bueno, el núcleo está formado por esas estructuras, ¿verdad? Está delimitado por una envoltura, tiene una envoltura, es esférico, ¿verdad? Luego ya vamos a ver exactamente, aquí tenemos cómo es el núcleo, ¿verdad? Este es el núcleo, ¿verdad? Que tiene el carioteca, que es la membrana. Esta estructura es también redonda, está dentro del núcleo, se llama nucleolo, y tenemos los poros nucleares, ¿verdad? Muy bien. Y por supuesto, tenemos la cromatina, ¿verdad? Que del griego significa color y comienza a ser utilizado a mediados del siglo XVIII. La cromatina son los cromosomas, ¿verdad? Que toman un color a una sustancia que se teñía con facilidad. Estas sustancias son incoloras. Para nosotros ver las estructuras dentro de la célula, en el microscopio tenemos que agregarle algún tipo de colorantes. Entonces, las cromatinas, ¿verdad? Que viene del griego cromatos, que es color, es porque estas estructuras se colorean de un color particular. Y sirven como para determinar y observarlas en el microscopio, ¿no? Ahí están los genes y todo lo que es el material genético.
ribosomico. Y por supuesto los nucleolos, que son estas estructuras que están aquí, es como otras esferas dentro del núcleo, son masas densas, ¿verdad? Suelen ser 1 o 2 y están formados principalmente por ARN ribosómico y los genes responsables de la producción de este ARN. Básicamente, esa es lo que es el núcleo. Nos faltaría ver el citoplasma, ¿verdad? Que es el líquido, ¿verdad? Es el espacio celular comprendido entre la membrana plasmática y la envoltura nuclear y es la que contiene todos los organelos celulares, ¿verdad? Está formado por los organelos, por el citoesqueleto y por el citosol, ¿verdad? Entonces, el citosol es el medio interno del citoplasma, está delimitado por un sistema membranoso celular y ocupa el espacio situado entre la membrana plasmática y la envoltura nuclear, ¿verdad? Es como el líquido. El citosol es el líquido, que es 85% agua. Luego tenemos el citoesqueleto, que son unos filamentos de actina, ¿verdad? Que son responsables de las contracciones o de los movimientos nucleares, ese citoesqueleto. Y por último, tenemos lo que es exactamente los organelos celulares, que va a depender de las células. O los organelos pueden ser las mitocondrias, las vacuolas, los ribosomas, los lisosomas, que luego los vamos a estudiar uno por uno. Entonces, eso sería lo que serían las estructuras básicas, ¿verdad? De toda célula eucariota. Tenemos entonces la membrana plasmática, tenemos el núcleo, que es donde está el material genético. La membrana es la que limita y permite el intercambio de sustancias con el medio externo e interno de la célula. Y tenemos el citoplasma, que está formado por un líquido que es 95% agua, que se llama citosol, por el citoesqueleto, que es la que le permite las contracciones si es que tiene que moverse, o los movimientos celulares. Y por supuesto, en el citoplasma están como flotando los organelos celulares. Ahora, ¿cuáles son las estructuras únicas, verdad? Que son propias. Por ejemplo, en el caso de las células vegetales, hay una pared celular, ¿verdad? Las células vegetales son rígidas. No sé si, bueno, ustedes pueden observar cómo son las hojas, cómo es el tronco, son duros, ¿verdad? Esa piel, esa envoltura es dura. Entonces, la pared celular es una estructura rígida, ¿verdad? Por eso se llama pared, que le permite a la célula tener protección, resistencia y sostén a lo que son los vegetales, ¿no? Esa es una estructura. Eso no lo tienen las células animales. Las células animales no tienen pared celular. Eso es una estructura única de las células vegetales, la pared celular. El segundo organelo que es único en las células vegetales son los plastos. Los plastos se dividen en tres. Son los cloroplastos, que son los que llevan a cabo la fotosíntesis, ¿verdad? Los cromoplastos, que son responsables de colores como rojo, amarillos, ¿verdad? No sé si ustedes han visto la zanahoria. ¿De qué color es la zanahoria? Naranja. Naranja. ¿De qué color es la beteraba o la remolacha? Morado. Morado, muy bien. La naranja es amarilla. Esos vegetales que son de colores intensos, ¿verdad? Que suelen ser raíces, etcétera, están formados, ese color se debe a los cromoplastos, ¿verdad? Que son responsables del color rojo, del color amarillo, de las hojas, flores, frutos y raíces. Y tenemos los leucoplastos, ¿verdad? Que les dan el color blanco, porque son encargados de almacenar almidón. Por ejemplo, la papa tiende a ser blanca, ¿verdad? Tiende un poquito al amarillo, pero tiende a ser blanca. La cebolla también tiene coloración blanca. Todos los elementos o tubérculos o raíces que son, o bulbos que son de color blancos, tienden a tener estos plastos que dan el color blanco. Por eso viene de allí leuco. Leuco significa blanco. Entonces tenemos los plastos, que son los responsables de la coloración y de la fotosíntesis. Se dividen en tres: cloroplastos, cromoplastos y leucoplastos. Y por último, la última estructura celular vegetal única de los vegetales es la vacuola, ¿verdad? La mayoría de las células de plantas adultas tienen una vacuola grande que ocupa el 80% del volumen celular, ¿verdad? Y la función de las vacuolas de las células, ¿verdad? Contiene una solución acuosa ácida compuesta por iones, aminoácidos, ácidos orgánicos, proteínas, sales, ¿verdad? Y pueden contener pigmentos. La vacuola es esta estructura, aquí la vemos, ¿verdad? Es bastante grande, esta que está de color azul aquí. Es una vacuola, es un organelo celular único en los vegetales. Ahora, en las células animales hay un solo organelo único que se llaman centriolos. Se denomina centriolo una estructura citoplasmática con forma de cilindro hueco compuesto por 9 grupos de microtúbulos unidos por proteínas adhesivas, ¿verdad? Aquí tenemos, ¿verdad?, los centriolos.
y los microtúbulos. Así son los microtúbulos. Estos microtúbulos, que son 9 pares, ¿verdad? Que están por trío, están dentro de lo que es el centriolo. Esta es la estructura del centriolo, que es un organelo exclusivo de las células animales. Es el único propio de las células animales. Entonces, en estructuras únicas, repito, tengo solamente en vegetales, tengo lo que es los plastos, la pared celular y la vacuola. Y en las células animales tenemos los microtúbulos. Normalmente, poco antes de que una célula animal inicie su proceso de división, los centriolos del centrosoma se autoduplican y para formar parte y formar lo que son los microtúbulos, ¿verdad? Esas serían las estructuras únicas o la estructura única en las células animales, que son los centriolos. Muy bien. ¿Alguna cuestión? ¿Pregunta? Repito entonces, estructuras básicas, 3. Citoplasma, núcleo, membrana plasmática. Únicas, que son básicas, propias, y están tanto en la animal como en la vegetal. Estructuras únicas en la célula animal. Plastos, que se dividen en 3. Cloroplastos, fotosíntesis, relacionan cloroplastos. Cromoplastos, relacionamos con el color amarillo, rojo, anaranjado, ¿verdad? Y leucoplastos, colores blancos, ¿verdad? De raíces o tubérculos. Y tenemos la pared, los plastos y la vacuola central. Y en el caso de los animales, solo un organelo único, que es el centriolo, que está formado por microtúbulos, ¿verdad? Y está unido por proteínas adhesivas como la tubulina, ¿verdad? O la actina. Muy bien. Vamos entonces a observar nuestro deber, ¿verdad? El deber es de lo que acabamos de hablar. Exactamente de lo que acabamos de hablar. Nosotros con esta información que acabamos de ver, ¿verdad? Igual pueden observar aquí las estructuras básicas, ¿verdad? En el mismo material que estamos allí, buscamos los relacionados. Vamos a realizar un póster o infografía sobre las estructuras básicas, ¿verdad? Van a utilizar gráficos, pueden utilizar dibujos donde estén señalados y coloquen allí pequeñas descripciones de estas estructuras y, por supuesto, de las estructuras únicas de las células eucariotas. En este caso, de las 3 estructuras únicas de las células vegetales que vimos, que son los plastos, las vacuolas y la pared celular, y la estructura única de las células eucariotas animales, que son los centriolos, ¿verdad? Es una infografía o póster. Lo pueden hacer en PowerPoint, lo pueden hacer en Canva, pues lo pueden hacer en Genially, lo pueden hacer en una hoja en blanco y tomarle fotos como ustedes deseen hacer, ¿verdad? Siempre y cuando esté bien presentado, pulcro, ¿verdad? Recuerden que eso es parte. Y utilizar, por supuesto, gráficos o imágenes referenciales sobre estas estructuras. ¿Alguna pregunta sobre el deber? ¿Ninguna? ¿Alguna duda o todo quedó claro? ¿Está muy largo la tarea? ¿Está bien así? ¿Sugerencia? ¿Todo bien? Muy bien. Bueno, entonces ese sería el tema de hoy, ¿verdad? Les agradezco a las personas, por favor, que estén atrasadas con los deberes anteriores, ponerse al día. Y el lunes volveré a hacer una revisión, o sea, el lunes les volveré a dar a ustedes la retroalimentación de eso. Pues si las personas, así como dije que ya se pusieron algunos al día, pues de los que faltan, si ya lo hicieron, se los mencionaré, y si falta alguno, pues volverles a recordar para que estén al día. Esta actividad, por supuesto, se envía hoy jueves. Tenemos viernes, sábado, domingo, ¿verdad? Que son 3 días que siempre les doy. En vez de darle 2 días, les doy 3. El domingo hasta las 23:59. Eso es todo. No sé si tienen alguna pregunta, algo que mencionar, algo que preguntar, alguna duda. ¿Nada? ¿Seguro? Bueno, eso es todo, chicos. Que tengan feliz fin de semana. Nos vemos el lunes en química. Cuídense. Bye.